Hola y bienvenidos una vez más a jóvenesdelcenáculo.tv. Mi nombre es Ana María. Para ver todos nuestros programas anteriores pueden conectarse a nuestra página web www.jóvenesdelcenáculo.tv. También pueden ingresar a nuestra fanpage de Facebook, donde nos encontrarán como jóvenesdelcenáculo.tv. En este programa nos acompañan Doris y María Fernanda. Ambas son psicólogas quienes hablaron del sentido de vida con Paula. Además de acercarnos a este tema desde lo profesional, también nos contaron parte de su historia, donde la teoría pasa a la práctica y la vida misma es mejor ejemplo a seguir. Somos jóvenes del cenáculo. Bienvenidos. Hoy vamos a tocar un tema que yo creo que toca la vida de todos nosotros, el tema del sentido de vida. Estamos hoy con dos personas expertas en el tema de sentido de vida, acompañantes, psicólogas, logoterapeutas, que nos acompañan y acompañan a muchas personas de la comunidad en el tema de encontrar el sentido de vida. Primero vamos a darles la bienvenida a Mafe y Doris. Preséntense ustedes para que nuestros televidentes sepan quiénes son y a qué se dedican. Gracias, Popola. Bueno, mi nombre es Doris García, soy psicóloga de la Universidad Javeriana, especializada en el tema de sentido de vida, logoterapia. Igual también soy madre de 3 hijos, 27, 25 y 20, esposa con un hogar de 30 años y he trabajado mucho con este tema de cuál es el sentido de la vida en las personas. Bienvenida, Doris. Gracias. Gracias, Popola, por la invitación. Mi nombre es María Fernanda Martínez. También soy madre, bendecida de una bebé de 7 meses. Soy psicóloga de la Universidad de La Sabana, especialista en psicología clínica y logoterapia de la Universidad del Norte. Miembro del equipo de SAPS y me dedico a todo el apoyo desde la psicología para hallar y reencontrar el sentido de la vida en jóvenes, en niños y en adultos. Qué lindo. Bienvenida, Mafe. Muchas gracias. Bueno, sentido de vida. Escuchamos hablar sentido de vida y yo creo que también es algo que para muchos de ustedes sonará como muy grande, como muy, no, sentido de vida. ¿Qué es el sentido de vida? ¿O a qué se refieren cuando hablan de sentido de vida? ¿Cómo hacemos para que las personas como que lo aterricen? Porque es un término como muy amplio. ¿Qué es sentido de vida? Bueno, el sentido de la vida nos toca desde que nacemos. Constantemente está siendo reevaluado, por decirlo así, porque no es lo mismo el sentido de vida de un adolescente que de una persona que está en los 40 años o una persona que está en la etapa final de su vida. Entonces, digamos que estamos todo el tiempo respondiendo a esa pregunta. ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿A qué vine yo a esta vida? ¿Sí? Y pues obviamente tiene que ver con todas las acciones de nuestra vida, tiene que ver con cada una de las decisiones que tomamos diariamente, desde que amanece hasta que nos acostamos en nuestra cama. Hemos estado vivenciando todo el tiempo qué es eso, para qué vivimos, cuál es el norte de nuestra vida, hacia dónde nos dirigimos, cuál es la proyección con la que yo quiero seguir viviendo. ¿Por qué me levanto en las mañanas? ¿Qué hizo que hoy usted se levantara en la mañana? Yo creo que el sentido de vida se responde más fácil si pensamos en qué ocurre cuando no lo tenemos, cuando nos invade la sensación de sinsentido. Y yo me atrevo a decir que muchos de nosotros en algún momento hemos experimentado la sensación de, a pesar de todo lo que tengo, de todo lo que me rodea, de los bienes materiales incluso, nada me llena. Y creemos que esto solamente obedece a una edad, digamos, adolescente, pero como dice Doris, el preguntarnos para dónde voy no solamente se da cuando estamos en 10º o en 11. Es algo que nos podemos replantear y preguntar a lo largo de nuestra vida. Y yo creo que en la medida que haya un sentido de vida podemos estar mucho más saludables, digamos, mentalmente y espiritualmente en el trabajo, en la pareja, como madre, como hija, como profesional, como ama de casa incluso. Porque además de mi experiencia, desde mi profesión me encuentro con muchas señoras que hacen su labor excelente y despachan, digamos, a sus hijos al colegio, a sus padres, a su esposo a la casa, a su trabajo. Y a pesar de tener una labor en el hogar, como que nada les llena. Y también me encuentro con adolescentes que tienen beneficios económicos, tienen de pronto su estudio, sus compañeros, a veces su novia, pero nada es suficiente. Y eso responde a situaciones donde las personas dicen, tengo un proyecto pero no lo culmino,
tengo ganas de, pero no sé por dónde comenzar. La sensación de sinsentido es más frecuente de lo que creemos. Y también yo creo que tiene que ver con como un fenómeno de la inmediatez que hay ahorita. Okay. Todo el tema de la modernidad, de tener todo tan instantáneo, de los medios de comunicación, que si bien por supuesto nos traen beneficios, a veces tenerlo todo tan sencillo como que pierde la gracia, pierde el sentido, pierde el sabor. ¿Y por qué se pierde el sentido de vida? A veces por situaciones límite. Digamos, nosotros estamos basados en toda la teoría de Viktor Frankl, donde él decía, hay una triada trágica del ser humano en la cual ninguno se puede eximir. Todos nos tenemos que enfrentar en algún momento dado de la vida con la culpa, con el sufrimiento y con la muerte. ¿A quién no nos toca? A todos nos toca, en algún momento. Entonces, a veces el hecho de pronto tener una situación de estas límite, como enfrentarme a una enfermedad terminal, o enfrentarme a que, ni Dios lo quiera, se murió mi hijo, o enfrentarme a que hoy quedé sin trabajo. Entonces, replantea nuevamente qué es esto que yo estoy viviendo, por qué me está pasando a mí, que es la pregunta que muchos se hacen. Y entonces sería la respuesta empezar a buscar en el para qué me suceden estas cosas, ¿sí? Más que en el por qué, centrar en el para qué sucedieron estas cosas. Y digamos que se puede perder fácilmente por alguna de estas situaciones límite en las cuales, como les digo, ninguno nos podemos eximir, nos toca en algún momento dado de la vida. Mafe, ¿y cómo lo encontramos? Ustedes que son expertas en ayudar a la gente a encontrar ese sentido de vida, qué lindo, ¿no? Qué lindo poder uno ser experto en encontrar a la en ayudar a la gente a encontrarlo, pero ¿cómo? ¿Cómo de se hecho, hace? es gratificante, o sea, poder trabajar con personas que después de un tiempo tú dices, tengo una luz, me siento más llena de mí. Y yo creo que para encontrarlo tiene que ver con eso, porque ante la sensación de vacío solemos llenarnos de cosas que son pasajeras, son efímeras. Encontrarlo tiene que ver con mirarte un ratico. Hay una película muy bonita que se llama El tigre y la nieve, y hay una frase que dice el protagonista, el ser humano es un precipicio y mirar hacia adentro da vértigo. Me parece que es hermosa porque realmente es tan fácil enfocarnos en el día a día, en la tarea, que detenerse un rato y decir, bueno, ¿qué siento yo? ¿Cómo estoy? ¿Qué pienso? Eso duele. Y además si hay de pronto situaciones relacionadas con algún dolor familiar, personal, duele todavía más. Entonces, para encontrarlo, yo creo que más que anestesiarse es sentarse un ratico, mirar, es buscar también de pronto ayuda, porque a veces estamos cegados y pues personalmente con Doris y desde SAPS, que somos una sociedad especializada en logoterapia, ofrecemos consulta psicológica, tenemos también, digamos, talleres especializados en ayudar a las personas a encontrar estrategias y tareas para poder mirarse y reencontrarse. El tío Santi se fue de viaje a Montreal, Canadá, y desde allí nos muestra el oratorio de San José. También nos tiene algunas imágenes en las que nos cuenta la historia de este santo y nos habla acerca de la construcción de ese lugar y lo acogedor que es. Somos jóvenes del cenáculo. Hola queridos sobrinos de Jóvenes del Cenáculo, les habla Santiago Bejarano, el tío Santi. Estoy muy contento de traerles estas imágenes de este primer oratorio a San José, de la primera capilla que hizo San Andrés, el hermano Andrés, allá en Montreal, para rendirle culto y homenaje a San José. Qué felicidad, yo estaba radiante de alegría de estar allí porque desde hacía muchos años quería conocer ese lugar emblemático, a donde se dirigen cientos y miles de turistas de todas partes del mundo para conocer este sitio milagroso en donde San Andrés rindió culto a San José en esa pequeña capillita que hizo en 1904 y en donde poco a poco empezaron a suceder milagros, milagros de sanación, y la gente iba a pedir su milagro y agradecer por la sanación, como testimonian todas esas placas y esas muletas que dejaban las personas que se curaban. San Andrés tenía el don de sanación, pero él decía que no era él el que sanaba, que no era su aceite milagroso el que sanaba,
sino el poder de la oración, el poder de San José y el poder de Dios, el que sanaba. Tantos milagros ocurrieron en esta pequeña capillita que queda a escasos 150 metros del gran oratorio de San José, que después se construyó a escasos 150 metros de esta pequeña capilla en donde en el segundo piso vivía el hermano Andrés. Con gran voto de pobreza y de humildad, de manera muy sencilla, en esa pequeña cama dormía el hermano Andrés, rindiendo siempre culto a San José, quien se le apareció y quien le dio poderes para sanar. Ese era el cuarto donde dormía el hermano Andrés. Ahí estaba la pequeña cocineta con calefacción, una mesita para trabajar y un lavamanos. Bendito sea San José. Id a José. Id a José. Carlos nos presenta una reflexión de San Agustín. Él nos habla sobre el autoconocimiento y la mirada interior. Este es uno de los principales caminos para encontrarse con Dios, que es quien habita el ser humano. Somos jóvenes del cenáculo. Hola, San Agustín escribió muchos textos que hacen alusión a la interioridad, al autoconocimiento personal. En uno de ellos, en las Confesiones, él expresa: ¿qué haré para encontrar a mi Dios? Consideraré la tierra. Grande es la belleza de la tierra, mas la tierra tiene a alguien que la ha hecho. Contemplo la inmensidad de los mares que rodean las tierras. Me quedo estupefacto, admiro y busco al que los ha hecho. Levanto los ojos al cielo, hacia la magnificencia de los astros. Todas esas cosas son maravillosas. Admiro estas bellezas, las alabo, tengo sed de aquel que las he hecho. Este fragmento es tomado de una homilía que hace San Agustín en el Salmo 41. En este pequeño fragmento podemos rescatar que San Agustín habla de que en muchas ocasiones nos fijamos en la belleza de la tierra, en la belleza del mar, en la belleza de los astros, pero no encontramos en su plenitud al Dios creador. Es una invitación para nosotros a que volvamos hacia nuestro corazón, hacia nuestra mente, hacia nuestros afectos. Allí seguramente está Dios esperando a que nosotros le abramos la puerta, lo invitemos a que haga unas obras especiales en nuestra vida. Pero para ello, esa invitación debe estar dada por un conocimiento, por ejemplo, de la palabra, de la Escritura, un conocimiento serio de las Escrituras, también un compartir por medio de la comunidad en la cual nosotros nos encontramos. El conocimiento de Dios y de Jesús se hace a través de su palabra, se hace a través de los problemas que nosotros tenemos en lo cotidiano. Y esos problemas pueden ser leídos a la luz de ese Dios que nos ama, que se ha revelado en nosotros a partir de Jesús, que nos ha enseñado en sus parábolas cómo vivir, cómo perdonar, cómo tener misericordia, cómo también corregir al hermano que tal vez no está haciendo algo adecuado en su vida. Esas son las formas de conocer a Dios, no solamente orando, no solamente repitiendo unas oraciones, sino sobre todo reflexionando, teniendo un momento de interioridad, de silencio, con el Creador, con aquel que nos ha amado desde antes de nuestro nacimiento. Somos jóvenes del cenáculo. Hola, soy Dana Riveros y hoy les voy a contar un poquito de lo que es JDC. JDC es un lugar en donde nos reunimos todos los lunes, jóvenes de 13 a 16 años de diferentes colegios de Bogotá, en donde venimos a compartir nuestra fe con Dios, pues lo que es para mí. Y hoy le voy a preguntar a algunos de mis compañeros
para que vienen a estas reuniones. Y ya. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, me llamo Ana María Buitrago. Bueno, cuéntame para ti, ¿para qué es importante venir a las reuniones de JDC? Bueno, para mí es importante porque puedo trabajar en mí, es un espacio donde me siento tranquila, donde sé que nadie me va a juzgar, donde puedo reflexionar y acercarme más a Dios. Bueno, cuéntame tu nombre y dime para qué vienes a las reuniones. Bueno, yo me llamo Camila y yo vengo a las reuniones porque pues veo esto como un espacio para acercarme más a Dios y pues sé que lo puedo hacer en otros lugares, pero pues esto es un espacio que pues una vez a la semana, no sé, pues me enseña cosas y pues cada día puedo aprender más. Muy cierto, gracias Cami. ¿Y tú cómo te llamas y para qué vienes a JDC? Bueno, mi nombre es Nicolás y yo vengo a JDC porque es un espacio donde me siento cómodo conmigo mismo y es un lugar donde puedo reflexionar y hablar de Dios y estando en un espacio familiar y como un espacio entre amigos. Bueno, muy interesante lo que comparten pues mis compañeros y básicamente sí, para eso es JDC para nosotros un lugar como salir de lo corriente, de la rutina y pues venir a enfocarnos mucho en Dios, que es lo más importante en la vida. Gracias. Listo, seguimos acá preguntándole a mis compañeras para qué vienen a las reuniones de JDC. Entonces, cuéntame tu nombre y dime para qué vienes acá. Hola, yo soy Sofía Muñoz y la razón por la cual yo vengo a JDC es porque yo desde que fue el retiro estoy en un proceso de acercarme más a Dios y creo que venir a JDC es un lugar en donde yo puedo seguir acercándome, seguir mi camino y es un lugar en donde todo el mundo pues piensa lo mismo que tú y no te va a juzgar por lo que pienses y me puedo acercar más a Dios todos los días. Muchas gracias, Sofi. Ahora tú cuéntame cómo te llamas y para qué vienes a las reuniones. Yo me llamo Mariana y básicamente yo vengo a las reuniones para encontrarme con Dios. Aunque yo estoy con Él todos los días, siento que este es un lugar en donde yo puedo realmente estar con Él, hablar y poder desahogarme de todo lo que pasó la semana. También es empezar bien la semana, poder estar con Dios, seguir el camino y poder pues, desahogarme y aprender de las demás personas. Qué linda reflexión. Ahora tú, tu nombre y para qué vienes. Yo me llamo María Paula Guerrero y yo vengo a las reuniones todos los lunes para empezar bien la semana de la mano de Dios y para poder desahogarme y aprender de las otras personas. Muy chévere. JDC es un lugar increíble donde me encuentro con mis amigas, ella fue mi compañera de cuarto y nada, la mejor experiencia y los lunes es algo muy increíble e inolvidable. Gracias. Definitivamente escuchar diferentes opiniones es algo muy increíble. Saber que muchos vienen acá por sí mismos y también por acercarse a Dios después de un comienzo que fue el retiro es algo muy interesante. Entonces la próxima semana nos vemos para seguir escuchando más testimonios y más formas de pensar de gente de mi edad. Gracias. En este último segmento de la entrevista, María Fernanda nos cuenta un poco de su experiencia personal. En su testimonio, la vida y la esperanza lograron superar la enfermedad y la incertidumbre. Maravilloso. Mafi, en tu vida personal, ¿cuál fue ese momento? Ahora nos estabas contando hace un ratico de una vivencia muy linda que yo creo que si nos compartes podría enriquecernos y enriquecer a las personas que nos están viendo. Claro que sí, yo hace un año, en enero del 2014, con mi esposo, que es mi gran amor, tuvimos un evento de salud de él, unos dolores que nos hicieron visitar la clínica y estando allá tocó una operación de emergencia, se da cuenta el doctor que era un tumor en el colon, cancerígeno. Por supuesto cuando dicen es cáncer... ¿Se te acaba el sentido de vida o no? La verdad, yo además me encontraba en ese momento embarazada, dan la noticia, yo estoy con mi familia y hay una parte donde te cegas y tú o no oyes. Yo en realidad sentí que el doctor hablaba y hablaba y yo decía... No puede ser. Sí, no puede ser, no, esto es una película, parémosla ya. Cuando no me pregunten qué, Dios, Violeta, mi hija, el sentir para qué es esto, me hace como otra vez aterrizarme y vuelvo y le pregunto otra vez al doctor todo. Yo le hice repetir 2 veces la situación y encuentro que dentro de lo que él me dice hay cosas muy buenas, es decir, detrás de la palabra cáncer, frente a la cual estamos acostumbrados a relacionarla con sufrimiento y muerte, claro. Me di cuenta que había pronósticos buenos, que hay pacientes sobrevivientes del cáncer y ahí arranca una tarea
que ese mismo día en la clínica yo decía, bueno, yo soy logoterapeuta, trabajo con estudiantes, en colegios, en consulta. Yo no me puedo preguntar por qué me pasa esto. Pero era algo que realmente yo lo sentía. Y yo decía, ¿para qué es? ¿Cómo nos va, digamos, a catapultar esta situación a mi esposo, que también trabaja con jóvenes, que trabaja en educación? ¿Cómo me va a catapultar esto a mí, que ahora voy a ser madre? ¿Cómo vamos a ser mejores esposos, personas? Y yo dije, esto es por algo. Y sin duda una aferración a Dios y decir, este es un propósito. Y siempre pensando, esto es para bien, es para bien. Las personas me solían decir, ay, es que preciso pasa esto cuando estás embarazada. Y yo decía, no, pues es que es por algo. Y Violeta vino a sanar nuestras vidas. Hoy, después de un año, gracias a Dios, la victoria ya es nuestra, es de Dios. Y ya ahí entendí que después de teorizar tanto hay que ponerlo en práctica, y yo tuve la experiencia y hoy en día todavía agradezco por ella, y el sentido fue mi familia, mi esposo, mi hija, y declararlo sano y verlo hoy ya recuperado. Qué lindo, Mafe. Nos llega mucho tu historia. Muchas gracias. ¿Cómo y cuándo interviene Dios en toda esta situación dolorosa? Ese mismo día de la noticia. Yo ese mismo día sentí que es mi Dios, pero más cuando lo necesito, hasta ese momento, digamos, para atrás. Y ese día yo hice una promesa con él y dije, hoy mi relación cambia contigo, perdóname porque tenía que suceder esto para. Y hoy en día tengo encuentros diarios con él, hoy en día voy a misa con mucha más frecuencia, porque yo era de las que decía, soy católica, pero no lo practico mucho. Y siempre aclarando la mano de él en el cuerpo de él, visualizando su cuerpo sano, su colon sano, y además pues también muy bendecidos por todas las oraciones de familiares, amigos, personas que estaban en el extranjero, cadenas de oraciones. Entonces yo sé que fue una obra de él y del doctor, que también fue una bendición para nosotros. Qué lindo, un angelito que te puso Dios, ¿no? Sí, totalmente. Doris, tú tienes una experiencia con nosotros en el acompañamiento de adolescentes en los retiros espirituales. Eres como una camillera ahí de almas en todos los retiros y nos ayuda en todo el acompañamiento espiritual y psicológico de los jóvenes. ¿Por qué pierden tan fácilmente los jóvenes el sentido de vida? Mafe hablaba precisamente de algo que sucede mucho hoy en día con el tema de la inmediatez y el satisfacer todo el tiempo la voluntad de placer. O sea, en la vida y en el sentido de la vida hablamos de la voluntad de placer, la voluntad de poder y la voluntad de sentido. En la voluntad de placer está esa inmediatez de querer satisfacer todo el tiempo las necesidades tanto físicas como psicológicas inmediatamente. Entonces el nivel de frustración es muy bajito y es todo el tiempo satisfacción inmediata. Cuando esto no sucede, viene la frustración, y al venir la frustración viene como ese sinsentido, ¿sí? Esto es como rapidito, parece que fuera como un Alka-Seltzer en el tema de los adolescentes. Entonces hay que fortalecer mucho esa parte de la voluntad de sentido, ¿cierto? Porque en la vida se puede vivir con esa voluntad de placer, con esa voluntad de poder, que es querer llenarte de los títulos, de las cosas que te hacen supuestamente mejor. Entonces, digamos que vivir la vida solamente para lograr cosas que te den poder, ¿no? O cosas que te den placer y no cosas que te den sentido, porque no todo el tema del sentido tiene que ver también con que pues tú tienes que tener una satisfacción en la vida, tienes que sentirte pleno y realizado, pero hay cosas que no son placenteras, como tener, por ejemplo, un hijo, ¿cierto? El parto no es una cosa muy placentera, pero que le da mucho sentido a la vida. Entonces, digamos que en los adolescentes sí hay un tema muy de la inmediatez, de la voluntad de placer, de satisfacer todo ese tiempo, esa parte de como esas necesidades biológicas o psicológicas, y no fortalecida la voluntad de sentido de vida. Muy Entonces, eso pienso que sucede mucho con los adolescentes. Bueno, doctoras, ¿y eso se aprende? ¿A dónde podemos ir las personas que estamos interesadas en aprender
a encontrar ese sentido, o de pronto a fortalecer el sentido de nuestra vida. ¿A dónde vamos? ¿Existe alguna manera para uno poder como capacitarse para encontrar el sentido de la vida? Bueno, en la Sociedad para el Avance de la Psicoterapia Centrada en el Sentido, que es SAPS, tenemos unos cursos y talleres. Ahorita hay un curso bellísimo que se llama Experiencia Sentido de Vida, que tiene una parte teórica donde se le dan como elementos a la persona para trabajar todo el tema de sentido de vida, cuáles han sido las huellas de su sentido de vida, para dónde se proyecta, qué tiene que ver el tema de la libertad y la responsabilidad en eso del sentido de la vida, porque nosotros somos lo heredado, somos lo aprendido, pero básicamente somos lo decidido. Entonces, el tema de la libertad y la responsabilidad que lleva todo esto, que pareciera que no, pero sí tiene mucho que ver, todo el desarrollo de qué es la voluntad de placer, la voluntad de poder, la voluntad de sentido, el tema de los valores, por ejemplo. Digamos que si uno ve el tema de los valores ha sido trabajado de diferentes maneras. Aquí en este taller trabajamos mucho de cuáles son esos valores que te mueven en tu vida, ¿no? Si hay unos valores horizontales o si son piramidales. Es como si tuviéramos, por decirlo así, el sentido de la vida basado en que esta mesa está sostenida en una sola pata. ¿Qué pasa si ese valor o ese sentido en el que centré mi vida, que puede ser, por ejemplo, mi trabajo, y resulta que lo perdí el sentido de mi vida, o fue el sentido de mi vida fue el dinero, y resulta que lo perdí porque quebré, porque etcétera, etcétera? Entonces vemos como mucha gente llega hasta el suicidio porque ese sentido de la vida que estaba muy piramidal, pues se desplomó. No es lo mismo si tenemos la mesa sostenida en 4 patas, o sea, en valores que nos están ayudando a soportar las crisis. Entonces, cuando tenemos los valores de una manera piramidal, pues entonces es mucho más fácil sostener el sentido de la vida. Revisar todo ese tema, cuál es el valor, el sentido que tiene el trabajo, qué es lo que yo le aporto al mundo, de qué manera lo hago único, yo soy irrepetible y soy valiosa, y como entrego mi trabajo es también parte de mi unicidad. Entonces eso que yo dono al mundo, y cuál es el sentido del amor y el sentido, el suprasentido, que en eso pues creo que tú nos puedes ayudar también, porque Popolita nos colabora mucho en el taller de sentido de vida, y ella dicta precisamente el módulo del suprasentido, que es esa relación que tenemos con el ser superior. Entonces es una revisión muy bonita, Mafe, ¿cierto?, de todos estos temas. De acuerdo. Es la oportunidad para encontrarse con uno mismo y es un encuentro con el sentido. De hecho, desde SAPS es nuestro 7º encuentro. Y son 12 encuentros, valga la redundancia, donde las personas se reúnen, como dice Doris, a aprender ciertos temas. Como ella menciona, también está el sentido del amor, está el sentido del trabajo, del sufrimiento. Porque depende de la actitud con la que asumamos, va a ser algo, digamos, una experiencia devastadora o va a ser una experiencia enriquecedora. De aprendizaje. Totalmente. Y la idea es que es un taller porque además de aprender vas a estar todo el tiempo mirándote, escribiendo, van a hacer ejercicios prácticos, van a tener algunas tareas. Es una invitación realmente para todas las personas que en su momento o en este momento se preguntan cosas como ¿para dónde voy? ¿Qué estoy haciendo? Nada me llena, ¿por qué no logro lo que consigo? ¿Cómo hago para entregarme mejor? Es un llamado para esas personas, es una invitación, digamos, de nuestra experiencia, además que con todo el amor y con todo el profesionalismo, somos especialistas en el tema. Los invitamos a que se encuentren con nosotros, las instalaciones de SAPS, y es un buen lugar para aprender cómo hacer. Yo creo que es una forma como de estar todo el tiempo sincronizándonos, afinándonos, y sin duda se aprenden herramientas para aplicar en la vida. Hay algo muy bonito de esto, y es que no solamente es para la persona que pueda sentirse desorientada, también sirve para personas que trabajan con seres humanos, orientadores, pedagogos, psicoterapeutas, doctores. Y por otro lado también son bienvenidas las personas, lo que yo cuento, amas de casas, profesionales, pues no hay ninguna distinción acá para poder asistir y acompañarnos a nuestro taller Experiencias de Sentido de Vida. Maravillosa esta oportunidad para conocernos a nosotros mismos y para encontrar ese sentido de vida. A veces esperamos a perderlo
No esperemos a que perdamos ese sentido de vida, sino que más bien encontremos en eso que estamos haciendo hoy con nuestra vida hacia dónde vamos.